Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Quise hacer este programa especial esta noche a partir de las 7, a lo mejor duramos hasta las 8, porque hablando con el maestro José Briceño, un distinguido maestro de la palabra, hombre respetado, reconocido en Venezuela y en las naciones por la palabra que él traza, por el conocimiento teológico y sobre todo la iluminación que tiene de la palabra, que ha ayudado a muchísima gente. Él es también el creador de escuelas de ministerio, creador de escuelas de la palabra del Señor por las naciones. Y el tema que me planteó me llamó mucho la atención, porque yo creo que en estos tiempos necesitamos urgentemente, cuando hablo de estos tiempos, estoy hablando de estos tiempos tan difíciles que hemos llamado tiempos finales. Porque una de las señales que Jesús nos dio a nosotros muy clara es la multiplicación, el incremento de profetas falsos, maestros falsos. Y no es que específicamente sean maestros falsos y profetas falsos, es posible que sí, pero también vamos a encontrar predicadores con algunas enseñanzas un poco torcidas que aprovecharán la comezón que tiene mucha gente de escuchar la palabra y la torcerán, la acomodarán a su conveniencia. El tema que vamos a tratar hoy es muy importante, que se llama falsas ofertas, ¿ok? Así que yo quiero dejar un momentito para que le saludes al maestro José Briceño. Bendiciones, saludos a todos los que nos están viendo a través de nuestra programación. A todos los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano, me han visto. Sí. Nos han visto. Este es un medio muy bueno para tomarlo en cuenta y saberlo explotar. Bendiciones a todos. La verdad que es un placer de parte del maestro José Briceño comunicarme con ustedes, estar al lado de Arnoldo Linares, el apóstol Arnoldo Linares, que tenemos tiempo conociéndonos, pero que verdaderamente esta es la primera vez, la primera vez que hacemos un programa juntos, y no será la última. Este es el comienzo. Sí, el comienzo. Sí. Bueno, mira, vamos a materia, porque hace falta que aclaremos ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de declaraciones que está sucediendo con la predicación, ¿ok? Porque creo que el tema que nosotros vamos a desarrollar hoy tiene que ver mucho con el mensaje y con el mensajero, ¿ok? Sí. Con el mensaje y con el mensajero, y no pretendemos insultar ni descalificar a nadie, sino poner ciertos fundamentos para que la gente tenga muy en claro lo que es la palabra, lo que es un contenido de verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué falsas ofertas? Cuando analizo el mensaje de Jesús a sus apóstoles, con el texto sagrado, haciendo estudio, investigación, y analizo el mensaje de los apóstoles, los que dejaron escrito, ellos se cohibieron de presentar un mensaje de ofertas, donde no hay demandas. Ese mensaje que profetizo, decreto, te declaro, te confieso, pero que en sí no se le ha enseñado a la realidad las verdades del Evangelio eterno. ¿Cómo este mundo, por causa de la predicación del Evangelio, de la verdad del reino, vamos a ser confrontados tanto por el sistema del mundo que está en contra del sistema del reino, pero aún más cuando nosotros como ministros y como hijos de Dios nos comprometemos con el reino de la luz y empezamos a afectar las tinieblas, ellas se van a defender, ellas no se van a quedar quietas, porque una de las cosas que yo he enseñado es que Jesús venció al diablo, pero no lo paralizó.
no lo dejó inerte, no lo dejó sentado en una silla de ruedas. Satanás tiene un poder que es devorador, violento, mata, hurta y destruye. Y él va a venir en contra de todos aquellos que estén comprometidos con el reino de la luz y que estén afectando a las tinieblas. Él se va a defender. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora con esto en el año 2020 que golpeó a mucha gente y que la fe de muchos fue probada? El altar de adoración de aquellos que daban gritos de júbilo, gritos de guerra, levantaban estandartes, levantaban banderas, profetizaban, decretaban, todo eso se cayó. La fe de muchos se perdió, la esperanza de muchos se perdió. Inclusive recibí llamados, porque la gente cree que como uno es maestro no lo sabe todo, y recibí llamados haciéndome preguntas, y que en las preguntas que me hacían yo pude ver cómo estaban cuestionando a Dios. Maestro, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Por qué tantos ministros que le dedicaron el tiempo a Dios en servicio murieron de esta maldita enfermedad que es el COVID-19? ¿Por qué nuestros cantantes profesionales, que nos reservamos su nombre, muere del COVID-19? Y tanta gente que estaba comprometida con Dios muere del COVID-19. ¿Dónde está Dios? Ya cuando un hijo de Dios o un feligrés pregunta ¿dónde está Dios en el asunto? Ya están cuestionando a Dios. Pero eso se da ¿por qué? Porque le presentaron un mensaje de oferta, pero no me dijeron la verdad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios en ninguna parte de la Biblia nos ofrece un camino de rosas. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Que esa es otra cosa. Que si pasas por el fuego no te quemarás, pero vas a pasar. Se corre la posibilidad de que puedas pasar. Que si pasas por el agua no te ahogarás, pero se corre la posibilidad de que puedas pasar por el agua no te vas a ahogar. O sea, vamos a tener confrontaciones. En mi caso, yo tengo 30 años en el ejercicio del ministerio y he sido atacado por 3 veces con enfermedades terminales, donde la ciencia médica me ha dicho a mí, lo escuché por estos oídos míos, que no se lo van a comer los gusanos porque yo me voy al arrebatamiento de la iglesia, escuché cuando el médico me dijo, tienes una enfermedad que tú no tienes cura, por 3 veces. Padecí ahora del COVID-19, tuve 10 días hospitalizado, me dieron 2 crisis de arritmias, de asfixias, me dieron en el cuarto. O sea que he pasado momentos duros, difíciles en el área financiera, en todas las áreas. Pero todo no me ha sido fácil. A mí todo no me ha sido fácil. Siempre ha habido una confrontación, siempre ha habido una persecución, siempre ha habido un ataque, siempre ha habido una defensa de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Disculpa, ¿qué pasa? Que como todo te lo hicieron fácil, te dieron un mensaje fácil, cuando viene esto de qué pasa con el COVID-19, pues mucha gente fue confrontada, mucha gente fue probada y mucha gente fue decaída, porque nunca te le dijeron la verdad. Pablo te presenta una lista de ciertas persecuciones por donde él tuvo que pasar. Si vas a la historia de los apóstoles, todo. Lucas, que no fue apóstol, pero fue un escritor. Marcos, que no fue apóstol, pero fue un escritor. Timoteo, Matías, todos los apóstoles murieron trágicamente por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio. El único que murió de anciano fue Juan. Todo. ¿Qué me dice a mí, apóstol? ¿Qué le dice a usted que a nosotros no va a ser fácil también? Sí, la verdad es que ya el contenido en sí de lo que últimamente uno está escuchando da como hasta dolor, ¿no? Y da mucha preocupación el poder, el escuchar a tanta gente. Y yo no quiero englobar a nadie, no queremos estigmatizar a nadie, pero estamos hablando de manera general de lo que está pasando. Pero es que el mensaje en sí ha sufrido una transformación en cuanto a los clichés, ¿ok? A esas consignas que son ofertas. Tú las llamas ofertas, yo les llamo consignas, el evangelio de consigna. Claro está que no les formulan las demandas, porque la gente está apelando a sus derechos sin acudir a los deberes. O sea, todo derecho tiene un deber de por medio. Entonces, nosotros mucha gente está enfocando el evangelio en estas consignas con unas repeticiones que la gente debe confesar. Yo no creo que la confesión es totalmente mala, pero cuando la confesión
viene con directrices sin fundamento de la palabra, es una simple confesión humana. Perdóname, pero cuando niegan la realidad del asunto, y eso es positivismo, eso es acuerdo mental, eso es cibernética, eso es yoga, eso es ciencia cristiana, eso es poder trascendental. Sí. Hermana Petra, ¿a usted le duele la cabeza? Sí, diga que no le duele por fe. Eso no es fe, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias, que son dos cosas diferentes. Exacto. Porque tenemos que entender, apóstol, que hay una verdad relativa y una verdad absoluta. La verdad relativa está sujeta a cambio. ¿Cuál es esa verdad que me duele la cabeza? Pero hay una verdad que es absoluta, que no cambia, que corregiría Cristo yo fui sano. Pero esta verdad absoluta no niega la verdad relativa. La verdad con verdad son solidarias. Pero yo no puedo decir por fe que no me duele la cabeza, porque eso no es fe. Eso es acuerdo mental. ¿Ya? Eso es presunción, eso no es persuasión, eso es presunción. Entonces, cuando yo confieso lo que está escrito en la palabra, lo que Dios decretó, porque yo no tengo autoridad para estar decretando nada, quien decretó fue Dios. Lo que Dios decretó y lo confieso en fe, esa fe que deposito en la palabra se convierte en la espada del Espíritu, que es el rema, que es la palabra que toma el Espíritu Santo y la ejecuta en el mundo físico, trayendo y produciendo la sanidad, cambiando las circunstancias, pero no negando las circunstancias. ¿Okay? Ahí es donde tenemos el grave problema, donde nosotros queremos caminar en un piso de vidrio, en una falacia, en una mentira, en una superfe que no nos enseña la Biblia en ninguna parte. Ahora bien, ¿cómo podemos describir primero el mensaje en sí que se está predicando, que se está enseñando, que nos preocupa a muchos de nosotros que llevamos más de 40 años ministrando, tú llevas más de 30 años ministrando, que nos preocupa el mensaje? ¿Cómo podemos describir ese mensaje? Tú que lo has oído mucho, ¿con qué palabras la gente lo expone? ¿Cuáles son esas palabras que estamos escuchando, verdad? Que la están exponiendo y la gente en su ignorancia las está trayendo para ellos. Y tú me dijiste algo muy especial, y es que la gente termina decepcionada porque comienzan a repetir y a tomar esa palabra que es una oferta. No voy a decir si es falsa o es verdadera, pero es una oferta, porque se vuelve falsa cuando en el momento que se aplica no se hace realidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo podemos describir ese mensaje? Pastor, yo tengo que entender, esto no se me puede olvidar y se les puede olvidar a los que nos están escuchando, que mi herencia, mi legado, mi bendición, mis promesas, se me fueron dadas desde el punto de vista posicional. Oigas el término, posicional por gracia, pero la obtengo desde el punto de vista posesional, es por la fe. Posicional y posesional. Correcto. Posición y posesión. Posesión, correcto. Posicionalmente, por la energía de Cristo, yo fui sano. Amén. Pero eso se va a hacer una verdad en mí. Posesionalmente, cuando yo deposito la fe en lo que está escrito en el texto. Porque entonces te pregunto, basado en esos principios que estás manejando, ¿es posible una declaración de fe, basado en ese principio? Sí, claro, pero sin negar las circunstancias. O sea, yo no puedo decir, o no debo decir, porque de que puedo. No, yo no debo decir que yo no tengo cáncer cuando el cáncer está. O cuando lo han diagnosticado. O cuando lo han diagnosticado. Yo no debo decir que no está, porque eso es una mentira. Lo que sí Y lo que mueve en el terreno de la mentira es Satanás. Pero sí, y en ese terreno de la mentira está decir, tengo cáncer y me voy a morir. También cuando estás afirmando y entras en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones por lo que escuchaste a través de los sentidos o por lo que percibiste a través de los sentidos, lo que te dijo el médico. O sea, lo que te dice el médico es una verdad, pero es una verdad que relativa. La última palabra la tiene Dios. Posicionalmente tú fuiste sanado en la cruz del Calvario. ¿Qué yo debo hacer para que el Espíritu Santo intervenga y me produzca la sanidad? Posesionalmente, si hagas una verdad en mí posesionalmente de lo que ya fue hecho posicionalmente y que ya está decretado en el texto sagrado, ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario y se consumió con la resurrección.
¿Qué yo debo hacer? Depositar mi fe en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. No andar por lo que oigo, por lo que veo, por lo que siento, sino andar por lo que dice la palabra que yo soy, que yo tengo, que yo puedo en Cristo Jesús. Y no por lo que repito. El positivismo, el repetir, yo no estoy... Porque uno de los principios de la fe es el confesar. La fe se mueve en 4 principios: de oír, aceptar, confesar y actuar. Yo oigo, acepto que eso es una verdad, estoy persuadido, porque ese es otro problema. Que tenemos un montón de creyentes en las iglesias con información, pero están convencidos en el alma, pero que no están persuadidos en el espíritu. Que son 2 cosas diferentes. Tú puedes estar convencido en el alma, pero no estás persuadido en el espíritu, nunca vas a ser sólido en la fe. Nunca, por decirte algo. ¿Qué es lo que hacen? Los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio. Vieron milagros. ¿Qué no vieron de Jesús? ¿Por qué lo negaron? Porque todo el mundo le echa peste a Pedro, pero que nadie fue a la cruz. Todo el mundo le echa peste a Judas, que lo vendió, pero ¿quién más fue a la cruz? El único fue Juan. ¿Por qué lo negaron? Porque ellos estaban convencidos en el alma, pero no estaban persuadidos en el espíritu. La persuasión espiritual es aquel convencimiento internamente, endógenamente en el espíritu, que te dice que esa broma es así, chico, y que a mí me matan, pero que eso es así. La persuasión espiritual es algo que te dice que ante una palabra que Dios ha dicho y ha decretado, ni dudo, ni opino, ni confieso, solamente la creo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que ellos se persuadieran, que estuvieran persuadidos en la verdad del reino? La resurrección. Cuando Jesús resucita, está 40 días con ellos, se le aparece a más de 500 hermanos, y Pablo dice, y muchos de ellos aún viven. Sí, y el ejemplo de los 2 que iban camino a Emaús. A Emaús, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que Tomás dice, si no tocase las heridas, cuando las tocó se persuadió el hombre murió por causa del evangelio. Aquel hombre que dudó que si no toco, no creo, fue persuadido. ¿Qué tenemos en la iglesia? Gentes convencidas en el alma de las verdades del reino, pero que no están persuadidas de las verdades del reino. ¿Qué hacer con eso? Tú como maestro, ¿qué recomienda para que la gente que pase del convencimiento a la persuasión de la palabra? Porque el fin que persigue la enseñanza y la predicación de la palabra es la persuasión. ¿Ok? Porque ¿qué es la predicación? La comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta gente para que el creyente, porque aquí nuestro programa no está dirigido a señalar a quienes están cometiendo el error de predicar un evangelio de ofertas, ¿no? Que entre comillas pudieran ser falsas. Aquí lo que estamos tratando es de corregir o de llevar una palabra de luz, vamos a decirlo así, para que el creyente se persuada de lo que está convencido y a raíz de esa persuasión pueda aplicar los principios y verdades del reino. ¿Qué le decimos a los creyentes? Hasta que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, hablando del Padre, hablando del Hijo y hablando del Espíritu Santo como personas, no se te sean iluminadas en el Espíritu, y tú conozcas a la persona del Padre, a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo, se te sea iluminada por el conocimiento que está en la palabra, y ellos se te muestren a ti, porque Dios me dijo a mí, siéntate, que yo te voy a enseñar a ti principios del reino, el cual te voy a demostrar que yo primero dejo de ser Dios antes de dejarte cumplir mi palabra. Una de las cosas que la iglesia, por la cual la iglesia no está persuadida, no todos, pero los hay, que no están persuadidas de la verdad del reino, es que el Dios, Jehová Dios, Jesús y el Espíritu Santo no se le han sido iluminados, no conocen a Dios. Por decirte algo, chico, en la iglesia tenemos hijos huérfanos de un padre vivo. Explícale eso a la gente. Señores, yo soy hijo, Dios me amó. Por amor tuvo compasión. Teniendo compasión se movió misericordia. Moviendo su misericordia me demostró su gracia. Demostrando su gracia me dio su perdón. Dándome su perdón me regeneró. Que el término regeneración significa volverte al género original antes de caer en Adán. Eso es lo que hizo Dios, volverte al género original antes de caer en Adán. Una vez que te regeneró, te hizo hijo, porque los que creen en su nombre, Dios te está hecho hijo de Dios. Somos hijos, amén. A su nombre, gloria, fuerte la palabra del Señor, ya somos hijos. Pero ahí no se queda.
Ahí no se queda. Dios como hijo me conoce perfectamente, pero Dios quiere que yo lo conozca perfectamente como padre. Se me ha iluminado a mí la paternidad de Dios. Conozco a Dios como padre, conozco yo el ágape de Dios como padre. Conozco yo eso. Por eso el texto sagrado dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay ¿qué? Temor. Pero eso no funciona automáticamente. No es como lo leemos. Es no soplarse en botella. Cuando la Biblia dice que en el amor no hay temor, está hablando del ágape de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Te lo voy a simplificar. Cuando un hijo de Dios sabe lo que Dios es capaz de hacer por causa del amor paterno que siente por él, no tiene lugar para vivir en temor. Es lo que quiere decir el texto sagrado. Sí. Punto. Parafraseando la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que cuando a mí se me ilumina las verdades del reino en relación al Padre, en relación al Hijo, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace? ¿Qué papel juega Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es un mesías? ¿Qué es un mediador? ¿Qué es un sumo pontífice? Mientras yo no conozca las verdades del reino en relación a la figura de Jesús, que la gente celebró ahora la Semana Santa. La gente hizo, porque la muerte de un héroe, de alguien que muere por una buena causa, se conmemora. Las victorias se celebran. Se conmemoró la muerte de Jesús, se celebró su resurrección. Pero tenemos un montón de cristianos conmemorando la muerte de Jesús y celebrando la resurrección sin saber lo que sucedió en la cruz del Calvario. La gente no tiene un conocimiento ni siquiera del Vía Crucis, de lo que sucedió en Getsemaní, de lo que se dio en la cruz del Calvario, de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que ni los políticos, ni los religiosos, ni los militares, ni el populacho que estaba enfrente de la cruz lo vieron. Eso se le fue iluminado a Pablo y Pablo lo escribió. Como decir los tipos de redención, que son 4, agoraxos, agoraxos, lutros y apolutros, y cada uno tiene un significado. Lo que son la remisión, que es quitarle para poner en el misterio del cambio. Dios quitó, amputó de ti el estado de pecado y lo imputó en Jesús, y amputó de Jesús el estado de justicia y lo imputó en ti. Esto no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios amputó de ti la muerte y la puso sobre Jesús. Le imputó sobre Jesús y amputó de Jesús la vida y la puso sobre ti. Ese es el misterio del cambio. La propiciación. ¿Qué es propiciación? Gente que está ahorita profetizando fuego, terremoto, que Dios va a mandar tsunami, que Dios va a mandar desastre, que Dios va a acabar con el mundo como acabó con Tiro y con Sidón, con Sodoma y con Gomorra. Una persona que esté profetizando esas porquerías, que esté profetizando esas cosas, no conoce lo que es propiciación, porque propiciación significa calmar la ira del Dios ofendido. Dios no está ofendido con el mundo. El ministerio suyo y el mío es reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque Dios no tiene problema con el mundo. Dios ama el mundo, lo sigue amando, que llegará el día en que cuando la iglesia sea levantada y ya se acabe gracia, la ira de Dios caerá, que son las copas, que son los sellos y que son las trompetas. Y eso es otra cosa, otro tema a contar. Pero usted me pone a predicar de que Dios va a mandar tsunami, que va a mandar terremoto, que va a mandar fuego, que va a mandar huracanes, que va a mandar relámpagos para que la gente se convierta. Señores, ese es un Dios que no lo presenta la Biblia. Segundo, está invadiendo el ministerio del Espíritu con la iglesia, porque la iglesia fue llamada a predicar el evangelio de la reconciliación y el Espíritu Santo fue llamado a convencer al mundo con ese tipo de evangelio. ¿Qué hacemos con esto entonces, este tipo de mensaje que nos da falsas ofertas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora con el mensajero? No con el mensaje en sí, con el mensajero. Porque ese mensaje es producido por el mensajero. ¿Qué le decimos al mensajero? El problema no está en qué le decimos. Ya sabemos, según el desarrollo que venimos dando, allá está la gente que ya entendió qué debemos decirle. El problema está que ese tipo de mensajero hay de ellos, que la verdad que usted enseña y la verdad que yo enseño, para ellos son verdades inconvenientes. Que a ellos no les conviene que el pueblo que están pastoreando... Verdades inconvenientes. ¿Por qué son inconvenientes? Porque a ellos no les conviene que el pueblo que estén pastoreando despierten a la verdad y descubran que lo que tienen al frente es un hombre que está enseñando cosas falsas. Oh, eso sí está claro. Cosas falsas. Eso sí. Porque mire, yo fui pastoreado por un hombre. Me reservo su nombre, fue el hombre que me bautizó, el que me casó y el que me ordenó el ministerio. Usted lo conoce. Cuando yo empiezo a estudiar y escudriñar las escrituras, me doy cuenta que el 60% de lo que él me enseñó es falsa doctrina.
Él ahora se da cuenta que lo que me enseñó es falsa doctrina, porque él me sigue todavía por las redes. Pero ¿sabe algo? Yo agradezco el trabajo que él hizo, porque con todo y que era falso lo que me estaba enseñando, su motivo era correcto. Su motivo era correcto. Con todo y que era falso lo que me estaba enseñando, su motivo era correcto. Pero llegó el día en que yo desperté esa verdad. Por ejemplo, él me enseñó que las 10 vírgenes tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. 5 insensatas, 5 prudentes. Cuando yo estudié la parábola de las 10 vírgenes, las parábolas de las 10 vírgenes encierran un cuadro parabólico del juicio, la cual se sometía a la nación de Israel, para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. Cuando yo expliqué eso, que él se me quedó mirando y me escuchó, y vio la hilación de pensamiento según lo que Jesús presenta en Mateo 24 y en Mateo 25, y digo, wow, qué equivocado estaba yo en esta enseñanza. Y así te enseñé yo, diseño, y digo, y le agradezco lo que me enseñó, porque esa que usted me enseñó, aunque no es una verdad, su motivo era correcto. Eso es una cosa, pero también tiene un tipo de ministros que saben que están equivocados con lo que están enseñando. Y que tú los corriges, los corriges, pero ellos no aceptan la corrección. Yo no puedo hacer nada, yo simplemente presento una verdad. Te dejan de invitar, porque la verdad que estás presentando despierta al pueblo. En vez de darte una ofrenda, no te dan una ofrenda, sino te dan un bono, te dicen bono ven y más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de personas? No podemos hacer nada. La verdad la presentamos. ¿Qué hizo Jesús con el Sanedrín? No pudo hacer nada. Jesús era la verdad. La verdad la llevaron a la cruz, la crucificaron. ¿Qué pudo hacer Jesús? No pudo hacer nada. Es interesante todo esto porque es como despertar a la gente un poquito acerca de lo que está escuchando, de lo que está admitiendo como mensaje, porque hoy hay muchos predicadores famosos y se hacen famosos porque le están diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. Y cuando tú mencionas este problema de la pandemia, una persona que está escuchando a su pastor decir o hablar de estas ofertas que da el Señor y no les sucede nada en plena pandemia, al contrario, se enferman de COVID, padecen de COVID, se mueren de COVID. Por otro lado, hay otros que también en esas falsas ofertas dicen, inclusive se escuchó decir, ¿okay?, que los separados de la cobertura de él, algunos que se separaron de la cobertura de él, sufrieron COVID porque se separaron de él. Y fue el primero que le dio COVID. Y fue el primero que le dio COVID. Entonces, esas son quizás los problemas que estamos teniendo en la manipulación, porque eso no se puede llamar de otra manera. Eso es manipular, tratar de manipular la palabra para tener a un pueblo contento. ¿Ok? Tener un pueblo por no perder gente en sus iglesias. ¿Okay? El asunto no es perder, porque el asunto es ganar, es verdad. Pero ¿quién dijo que la verdad viene para matar? ¿Quién dijo que la verdad viene para arrestar? La verdad, al fin y al cabo, una vez revelada la verdad, va a sumar. La verdad va a multiplicar. Pero ahí es donde está el problema. Ese miedo que tienen algunos de llamar al pecado pecado. Hoy día la palabra pecado, oye, en iglesias grandes aquí en los Estados Unidos está prohibida. Cuando la palabra pecado es una palabra textual del reino, de la palabra, del reconocimiento, porque la palabra lo enseña, está clara en la palabra. ¿Ok? Ahora, pudiéramos hablar de falsas ofertas cuando vemos que el mensaje tiende más a la motivación, aunque la palabra viene para motivar, sino que se emplean términos de motivación y se suma esto lo que yo llamo, que no todos lo hacen y que no es malo para quienes lo practican en su vocación, el coaching que están haciendo con la gente, y el mensaje se ha convertido simple y llanamente en un mensaje de motivación. Cuando yo fui ordenado en el año 91 al ministerio, habían 1000 personas en la congregación. Fui ordenado al ministerio. Eso fue en la iglesia Esmirna, el evento, y pastoreaba José Ramón Medina. Se me acercó mucha gente. Me dijo, felicitaciones. Vas a llegar muy lejos.
el Eterno te va a prosperar. Profetizo grandes bendiciones sobre ti. Serás internacional. Llegarás a muchas naciones. Y para ustedes cuenta. Y yo amén, amén, amén. Pero hubo un anciano con más de 60 años en el ministerio, no sé si usted oyó hablar de él, que se llama Rosillón. Sí, claro. Con su bastoncito, ya muy con los pasos, caminando con los pasos lentos, como dice la canción. Conocimos a su hija, ¿verdad? Como perdonando el viento. Se me acercó y me dijo, hijo, y yo, dígame bien, le tengo una palabra que se la lleve para toda la vida. Está hablando un anciano de 60 años en el ministerio. Y yo, amén, dígame. Delante de ti va Jehová, Dios de los ejércitos. Yo, amén. Pero detrás va el diablo. De todo lo que me felicitaron, esa fue la palabra que me marcó la vida. La palabra donde mencionaron es una verdad. Porque es una verdad. Tú no estás solo en el terreno. Si tú eres una persona comprometida con el reino de la luz y no estás aliado a las tinieblas por ninguna parte, no estás aliado a las tinieblas. Si tú eres un embajador del reino, pero no eres un espía del diablo dentro de la iglesia, tú eres una persona que estás comprometida con el reino y afecta a las tinieblas, se te van a venir en contra de ti. Ellas te van a tentar, ellas te van a atacar, ellas te van a dar una persecución. ¿Qué te puede librar de eso? Escuche bien esto, apóstol, y escuche bien usted. Nosotros como seres humanos, sin la intervención del Espíritu, sin la palabra y sin la fe, nosotros no podemos con el diablo. Satanás tiene un poder sobrenatural, tiene un poder que no es sobrenatural, pero que supera el poder nuestro. Por eso Jesús nos dio el Espíritu Santo, que es el poder sobrenatural de Dios. Nos dio una palabra que encierra promesas, bendiciones, nuestro legado, nuestra herencia. Y nos dio la fe, para que depositásemos la fe en esa palabra y el Espíritu Santo intervenga en el mundo físico, en el mundo espiritual y disponible. Pero nosotros solos, como seres humanos, nosotros nunca podremos con el diablo. Solo la eternidad, apóstol, solo la eternidad nos va a nosotros mostrar del montón de gente que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Mira, y hablando un poco de eso, de la fe, y yéndonos a la realidad, tanto de la vida como de la muerte, la palabra dice que algunos murieron por fe. O sea, ¿y dónde estaba la vida allí? Porque supuestamente, o sea, lo que hemos predicado siempre es el cimiento de la fe para la vida. Pero resulta que Abraham murió por fe. Y así sucesivamente, y hay una lista ahí mismo en el Hebreo 11 de aquellos que murieron por la fe. Por la fe, claro, hubo grandes milagros. Por la fe Sara dio a luz, ¿ok? Y engendraron tanto Abraham como Sara. Pero por la fe murió un bojote de gente, que tú lo nombraste anteriormente como los apóstoles de los apóstoles. Ahora, tenemos que ir rescatando un poco lo que dijiste al principio. Dijiste al principio, hablando de las falsas ofertas, que a la gente se le está predicando un evangelio donde no existen las demandas, sino simplemente ofertas. Pudiéramos estar hablando de la economía del reino. Sí, claro que sí, sí. Si estamos hablando de economía como administración y como mayordomía, tenemos que tener presente de que una cosa va con la otra. Yo no niego las bendiciones, los legados, la herencia, yo no niego esto, pero para obtener esto se necesita cumplir con ciertos principios. No, a nosotros nunca se nos debe olvidar esta verdad. ¿Y qué hacemos con la gente que dice, y perdón que te interrumpa para hacer un poquito más dinámico esto, qué hacemos con la gente que dice, que confiesa, que lo hace como confesión? Yo estoy de acuerdo en el posicionamiento de la palabra, pero es que dice, yo estoy bendecido,
¿ok? Y como estoy bendecido, no me puede venir ningún tipo de tragedia, no puede venir ningún tipo de crisis económica a mi vida, porque eso es lo que estamos viendo. ¿Qué le decimos a esa gente? Porque si estamos hablando de las demandas, no solo de las ofertas, sino que estamos hablando de las demandas como la economía del reino, ok, Dios nos bendijo. Ese es el posicionamiento, ¿ok? Es donde estamos posesionados, ¿ok? Posicionados en la posesión. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque mucha gente le decimos que ninguna enfermedad podrá venir sobre ti porque tú estás bendecido. En ti pasaría algo extraño si tú te enfermas, si tú tienes un dolor, porque la bendición supuestamente con lo que se está ministrando ahora no es la palabra correcta, asegura que ninguna plaga vendrá contra ti. ¿Qué pasa con los pastores que murieron de COVID? Lo dije ahora. Una cosa es mi posición y otra cosa es mi posesión. De mi posición a mi posesión hay un largo estrecho. Hay principios que yo debo cumplir. No se me puede olvidar, nunca se me debe olvidar que todas las cosas en Dios funcionan bajo un sistema. ¿Qué es un sistema? El conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Es un sistema. Sistema de finanzas. Las finanzas tienen un sistema. Yo tengo un libro que escribí que se llama Plan Financiero de Dios, que lo pueden buscar en Amazon. Plan Financiero de Dios. Y allí presento yo de que el deseo de Dios es que todos nosotros hemos prosperado. Pero que no es soplar de hacer botella, que no viene de la noche a la mañana, que el apóstol Pablo que dijo que se vive en abundancia, también dijo que se vive en escasez. ¿Ya? Porque hay principios del reino en el cual yo debo caminar en esos principios que componen un sistema. Que cuando yo camino en esos principios que componen un sistema, que viene siendo la forma de Dios pensar. Porque el texto sagrado, la Biblia me presenta tres tipos de pensamiento. Eso de que la Biblia es la palabra de Dios es mentira. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, contiene el pensamiento de las tinieblas y contiene el pensamiento de los hombres. O sea, en la Biblia he registrado la forma de cómo Dios piensa en relación a mi finanzas, en relación a mi sanidad, para ustedes contar. La Biblia me presenta a mí el pensamiento de las tinieblas y la Biblia me presenta a mí el pensamiento de los hombres, de hombres que se expresaron y se equivocaron en lo que dijeron. Entonces, cuando yo voy al texto sagrado y conozco el pensamiento de Dios, que es el más grande deseo, Dios quiere que nosotros conozcamos su pensamiento. Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Pero es que la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie podía pensar como Dios piensa porque nadie tenía el Espíritu Santo. Pero Pablo dijo que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y revelársela a la iglesia. Porque Dios quiere que la iglesia piense como Dios piensa. Como Él piensa. Cuando yo descubro el pensamiento de Dios en relación a mi sanidad, y camino en ese pensamiento en fe, entonces cuando va a haber la manifestación del Espíritu Santo va a producir la sanidad. ¿Cómo es posible que haya ministros enseñando de que Dios prueba con enfermedad? Lo que pasa es que tú tienes una ética, yo tengo una ética que por acá nosotros no debemos estar diciendo nombre. Pero yo conozco un hombre muy renombrado, un maestrazo, que se puso a decir ahora que el COVID-19 fue permitido por Dios para llevarse un poco de gente. Cuando Dios usó la enfermedad para llevarse un poco de gente. Ese sería un Dios chino, porque señores, se dice que lo fabricaron los chinos para matar un montón de gente. Esto no puede ser. Entonces, la forma de la gente pensar, aislado del pensamiento de Dios, tergiversado, no piensa como Dios piensa, jamás Dios podrá hacer milagros en ese tipo de personas. Gente que te dice que Dios permite la enfermedad para probarte. Gente que te dice que Dios te quite y que Dios te da, inspirado en el libro de lo que dijo Job, no sabiendo que Job y otra cosa también interesante. Gente que dice que para que tú puedas aplicar la sanidad divina, tienes que haber pasado por alguna enfermedad. Yo lo he escuchado. O sea, tú no puedes nadar al favor de la corriente si no has nadado en contra de la corriente. O sea, te meten a ti a que te tienes que enfermar
para que tú sepas cómo es la misericordia de Dios, para que tú sepas la aplicación de la palabra. No necesariamente tiene que ser así. Pero te tengo dos textos bíblicos, papá, apóstol, le tengo dos textos bíblicos, no me llame papá, que es mi padre, pero que no es el único hijo único que tengo. Ya. Escúchame, que tengo dos pasajes bíblicos. Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado, sí, exacto, yo que pensé tengas en salud, así como prospera tú, y que tengas salud. ¿Sabe qué significa la palabra salud? La palabra viene del griego. ¿Sabe qué significa viene? Que nunca Dios tenga que sanarte, sino que te mantengas en perfecta sanidad. Pero ¿has visto el texto cuando Pablo, el apóstol Pablo, dice que el Espíritu, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales? Pero escuché esto, apóstol, vivificar cuerpos mortales. No está hablando de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia. Porque no dice, ese Espíritu resucitará vuestros cuerpos muertos. No, vivificará vuestros cuerpos mortales. Lo que quiere decir es, ese Espíritu Santo que levantó de entre los muertos, que mora en vosotros, mantendrá sus cuerpos sanos para que Dios cumpla su propósito eterno en ustedes. Porque tiene que ver con administrar. El Espíritu Santo se va a encargar de administrar y suministrar y mantenerte en sanidad. ¿Pero cuándo lo va a hacer? Cuando cumple con los principios del reino. Exactamente. Entonces, el llamado que nosotros estamos haciendo aquí no es para avergonzar a ningún predicador que esté haciendo falsas ofertas, sino simplemente buscar la instrucción. Buscar la instrucción para que la gente preste más atención, se posesione y se posicione. Que entienda que siempre hay un pero. ¿Sí? Que entiendan que siempre hay un pero. Por ejemplo, el Salmo 91 dice cómo. A ver. Yo en eso no soy muy bueno para mí. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué más dice? Morará a la sombra del Omnipotente. Vamos, ¿qué más? Claro. Diré yo al Señor. Diré al Señor, esperanza mía, Y Dios. mi Dios en quien confiaré. Ajá. Él me librará del lazo del cazador, Él me de librará la del peste lazo. destructora. Sí, Con sí. sus plumas me cubrirá Ujú. y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga a su verdad, ¿no? A ver. Sí, así. Porque aquí estamos en vivo. Ya no más, estamos en vivo, aquí está. Salmo 91. Salmo 91, aquí está. Ajá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra impotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de destructura, con sus plumas se cubrirá y debajo de tus alas estará seguro. Escudo y dardo será su verdad. Hay una serie de bendiciones que está allí en el texto. Pero esa serie de bendiciones son para quién? Para los que habitan, no para los que visitan. Claro, para los que cumplen. Para los que habitan, no para los que visitan. Para los que habitan, no para los que visitan. Entonces, en el verso 14, cuando usted analiza del verso 1 al verso 13, es David hablando. Pero en el verso 14 interrumpe Dios la conversación y entra Dios a hablar. Por cuanto me ha puesto su amor a mí, por cuanto me ha amado incondicionalmente, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo invocaré y yo le responderé, con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quiénes son estos? Los que me aman incondicionalmente y los que habitan a mi presencia, no los que visitan. Ok, ¿qué le decimos a los predicadores? ¿Qué le decimos a los predicadores que han cometido el error de presentar un evangelio sin demanda? Primero, que se centren, yo siempre les he dicho que se centren en las verdades del reino, que hagan un estudio preciso y conciso y detallado de lo que está establecido en el texto sagrado, que estudien las escrituras, que aprendan a estudiar las escrituras, porque es que el problema es que tenemos muchos predicadores que dicen lo que la Biblia dice, eso es hiperliteralismo. Otros le dan su propia interpretación a la Biblia, eso se llama eisegesis. No, vamos a hacer una exégesis, que es cuando yo digo lo que la Biblia quiere decir. Son dos cosas, que son tres cosas. ¿Qué le decimos Estudien. a la gente ahora? A la gente que constantemente ahora nos está viendo y que a lo mejor esto se va a propagar, que nos está viendo. ¿Qué le decimos a esa gente que están metidos en un centro de estudio donde se le están dando falsas esperanzas y falsas ofertas a la gente? Que le metan el sentido de Berea, que sean como los creyentes de Berea que iban y escudriñaban lo que el apóstol Pablo decía, que no se coman todo, que no sean como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados con el pico abierto. Lo que le mete la madre se lo come. No, abra los ojos y estudie bien lo que le están enseñando y se dé cuenta que es una mentira lo que le están enseñando. Exacto. Vamos a saludar a 3, 4 personas y nos vamos. ¿Sí? Vamos a saludar a Abigail Magrini, a Nancy Montesinos, que están allí. Por allí vi a Jeffrey Peñalosa.
También está Polé Sánchez, que lo que conocemos. Yamín Lapeira dice: cuán importante es posesionarse y posicionarse con revelación y no con una mera repetición de una afirmación, ver más, que tiene un fundamento bíblico a media. No existen verdades a media. No. Pueden existir verdades paralelas, pero verdades a medias no existen. Ok, en Francisco Acosta, cuando sintamos que el líder, pastor, está dando un mensaje equivocado, deberíamos preguntarle a él antes de juzgarlo o condenarlo, y seguro nos dará una respuesta en base a la palabra, o muy humilde nos dirá: perdón, me equivoqué en el mensaje. Bueno, esa es humildad. Okay. Yo le hice a Campo de Chile, Javier González, Freddy Delgado de Argentina, también nos visitó. 30 personas estuvimos allí. Les saludamos a todos ustedes, los bendecimos. Se despide el maestro Briceño. Bueno, bendiciones, como siempre he dicho, con 3 bendiciones me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bueno, yo voy a recordar a un cantante que decía, repetía 3 veces lo mismo, que era un cantante que llamaban Don Pedro Vargas. Don Pedro Vargas decía 3 palabras muy parecidas. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Ahora bien, ya terminamos aquí. Nos despedimos. Ustedes saben que a través de Genezaret Internacional conversamos con ustedes, nos edificamos, nos abrimos los ojos mutuamente. Que Dios les bendiga. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.